Muy buenas, amigos y señores y señoras. Continuamos en esta ocasión con las actividades conmemorativas del 90 aniversario de la fundación de la Academia. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia de un libro fascinante escrito por el viajero Samuel Hazard, titulado Santo Domingo, pasado y presente, con una mirada a Haití. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de uno de los más destacados investigadores históricos y literarios con que cuenta nuestro país. Me refiero a Miguel de Mena. Y permítame decirle algunas noticias sobre de Mena. Es un ensayista, editor y coleccionista de postales dominicano. Estudió sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un doctorado por la Universidad Libre de Berlín en el 2000 sobre la implicación de la Iglesia Católica en el establecimiento del urbanismo colonial de la ciudad primada de América, Santo Domingo, 1498-1521, obra que fue publicada por el Archivo General de la Nación en el año 2007. Ha impartido cursos en la Maestría de Arquitectura Tropical en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, 2002, y de Urbanismo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo en el periodo 2003 al 2005. También en el Centro Cultural Eduardo León Jiménez en los años 2005-2014 y en el Centro Cultural de España, esta última institución de Santo Domingo. Ha enseñado su profesión en su alma mater y en la Universidad Iberoamericana en los años 1989 al 1990. Desde 1985 dirige el proyecto editorial alternativo Cielo Naranja, convertido desde 1997 en espacio web. Ha participado en diversas ferias del libro y ha sido miembro del jurado del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña, que conceden el Ministerio de Cultura y el Gobierno de la República Dominicana en el periodo 2013 al 2016. Con Ediciones Cielo Naranja ha logrado recuperar una serie de libros esenciales de la literatura dominicana, entre los que se destacan las obras de José Joaquín Pérez, Amelia Francasci, Ramón Marrero Aristi, Juan Sánchez Lamud, René del Risco y Bermúdez y Miguel Alfonseca. Apasionado coleccionista de objetos relativos a la dominicanidad, la Academia Dominicana de la Historia seleccionó en el año 2014 una serie de postales de la colección del escritor con las que publicó la obra Antiguas tarjetas postales dominicanas de la colección de Miguel de Mena. Miguel de Mena, dirigió la edición y publicación de las obras completas en 14 tomos de Pedro Enríquez Ureña, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Además,
ha organizado la Biblioteca Pedro Enríquez Ureña dentro de Ediciones Cielo Naranja, la mayor colección de estudios sobre el maestro dominicano. En el 2017 publicó el epistolario de Pedro Enríquez Ureña con Amado Alonso. Con mucha complacencia me permito dejarlos con Miguel de Mena y su exposición La República Dominicana vista por Samuel Hazard. Buenas noches. Muchas gracias a la Academia Dominicana de la Historia y al licenciado José Chiseco por esta invitación que realmente me honra. Es una gran motivación poder compartir algunas ideas en torno a la gran obra de Samuel Hazard, Santo Domingo pasado y presente, de la cual celebramos los 150 años y celebrando los 99 años de la Academia Dominicana de la Historia, que es tal vez la institución dominicana más constante en el desarrollo de las humanidades en nuestro país y un espacio en lo personal muy significativo en lo que es mi vida. Vamos a pensar. Okay. Samuel Hazard tiene una historia muy curiosa, no hay muchos datos biográficos de él y básicamente lo que queda es una obra titulada Cuba en pluma y lápiz o A pluma y lápiz, publicada en 1870 y traducida al español en 1929. Luego hay datos muy sucintos de su vida, de su fecha, de sus acciones. Solamente uno puede inteligir algunos detalles curiosos de su vida, tal vez a partir de lo que escribe. Y a través de la obra de Samuel Hazard, uno puede valorar lo que ha sido la historia dominicana. Estamos ante un autor que es una especie de Alexander von Humboldt, que visitaron nuestro país. Humboldt en el sentido de un pensamiento no solamente enciclopédico, sino muy interesado por la naturaleza, muy vinculado a lo que es esa búsqueda de esa zona de la humanidad que todavía en ese instante, en el siglo XIX, no tenía suficientes estudios como para incorporarse al pensamiento, a la ciencia de la época. Y Samuel Hazard lo que hace con su obra es sintetizar, es reunir toda una documentación, todo un archivo en el Museo Británico, es implicarse en todo un estudio de lo que fuimos nosotros hasta ese momento, y todo motivado por una acción muy curiosa que fue el intento del gobierno de Buenaventura Báez de anexarnos a los Estados Unidos. Y dentro de esa discusión que se llevaba en los Estados Unidos sobre lo que era la República Dominicana, entonces nosotros encajamos en ese momento y ahí viene entonces Samuel Hazard a Santo Domingo, que en parte está precedido de una serie de propuestas de interpretación de la historia dominicana. Y antes de entrar directamente en lo que es la obra Santo Domingo pasado y presente, quisiera hacer una especie de viaje rápido por lo que fue el desarrollo del imaginario de nuestra media isla dominicana y básicamente a nivel de lo que fue su representación visual. Quisiera comenzar con Robert Schomburg y su famoso mapa, y también quisiera seguir por esta imagen que se publicó en 1858, poco después de que se inventara justamente el daguerrotipo. Es muy curioso que de una representación visual tan moderna como era el daguerrotipo se pasara a este grabado que ya sabemos cómo se está utilizando este nuevo medio en los medios de comunicación y cómo la ciudad de Santo Domingo queda reflejada en este momento tan particular de 1858. Entonces, este mapa de Schomburg es en parte referente al mapa de Hazard, y aquí vemos cómo Hazard se va apropiando de una memoria visual representada en esos libros de la conquista y en todo ese imaginario. Es una obra primeramente de investigación
que nos permite a nosotros valorar lo que es esa capacidad de ir refinando los mapas, en este caso el mapa de la ciudad de Santo Domingo, de mostrarnos sus lugares más emblemáticos y de enfatizar aquellos elementos que entran dentro de la lógica de lo que es la dinámica imperial, los deseos de Estados Unidos de apropiarse de esta zona dentro de toda esa política, de esa gran política de expansión que llevaban los Estados Unidos. Hazard también mira a Charlevoix, por ejemplo, con respecto a lo que es el tema de los habitantes aborígenes de Santo Domingo. Y entonces, dentro de esa dinámica, va integrando elementos en su obra que son una especie de lectura de estos grandes libros. De Benzoni, de Oviedo, de estas ilustraciones de Debris, la cartografía inclusive, va leyendo a Maurice de Saint-Méry y va nutriéndose de todos estos pensamientos para lograr un momento significativo de síntesis de la historia dominicana. Vemos cómo también la historia de nuestro país el proceso histórico de independencia con Haití se va reflejando en la prensa francesa, y cómo en parte Hazard, que viene de los Estados Unidos y que representa lógicamente un pensamiento de esa dinámica imperial, se enfrenta a esa especie de archivo, de archivo generado tanto en Francia, en Europa, en Inglaterra, sobre nuestro país, y va integrando, como por ejemplo esta noticia que da cuenta del avance de las luchas independentistas de 1844. Al mismo tiempo, vemos cómo el país también se ve reflejado en el interés de la prensa, en este caso la prensa francesa, y de las dos figuras básicas de la política como fueron Pedro Santana y Buenaventura Báez. Es curioso cómo se va tratando el país en la prensa francesa, en la prensa inglesa, en la prensa norteamericana, y cómo también nosotros vamos agregando elementos a lo que es ese archivo, en este caso de Buffon, perdón, faltó la N, en torno a la naturaleza, y cómo nosotros vamos siendo integrados a nivel de lo que son las diferentes áreas del conocimiento. Es muy interesante la manera en la que justamente la República Dominicana es simbolizada por estos dos personajes, por Santana y por Báez, en una imagen de 1863, y cómo la figura de Báez a Hazard le representó algo muy significativo cuando lo conoció. Y Hazard, que es un norteamericano que ha pasado por la guerra de secesión, que ha apoyado el proceso desde el norte, de la unificación, el tema de liberalizar el tema de la esclavitud. Entonces es muy sensible a la cuestión del negro. Y por eso él, cuando conoce al general, a Buenaventura Báez, se refiere que los retratos que han circulado representándolo como negro son completamente falsos. Es interesante este grabado del 63 y este grabado que al parecer realiza Hazard sobre este personaje básico de la historia de nuestro siglo XIX, que fue Buenaventura Báez. Aquí vemos cómo toda la política dominicana, la complejidad de lo que significa la relación con Haití, se va reflejando en la prensa francesa, y como también Hazard hace acopio de lo que fue esa memoria en torno a la cultura aborigen. En el 67 se publica en Francia un artículo sobre la isla de Santo Domingo, estos ídolos taínos que están en Cuba, y Hazard ya también dibuja su propio taíno, pero ya de la isla de Santo Domingo. En el año 71, el mismo año en el que se publica este libro de Hazard, entonces vemos como también la prensa norteamericana destaca ese tema de la incorporación posible de nuestro país a los Estados Unidos, destaca ese palacio presidencial que ya se tenía, se destaca la figura de Báez, y también ese aspecto de una isla que tiene una concisión en el sentido de lo que es su paisaje, de lo que son sus ciudades, y por eso estos grabados tan esplendorosos que se producen paralelamente a lo que está haciendo Hazard. Entonces, se publica este libro en 1871, después una revisión en 1873, así sucesivamente, y entonces estamos ante un autor que
como dije, se tienen pocos datos de él. Nació en el 34, murió en el 76 y ya no se tienen mayores elementos para conformarnos una idea en torno a lo que fue su vida. Así tenemos su libro, publicado en el año 1873, y cómo este libro, como dije, resume, sintetiza, amplía, crea una concisión en torno a la visión de lo dominicano. El libro comienza ya en la dedicatoria con una imagen de un aldeano que está enfrentado a una realidad, después sigue en el prefacio con una propuesta ya de lectura, de introducción real a lo que es el supuesto dominicano, que es una persona que siempre está en una hamaca, y después no podía faltar en el índice el tema de la mujer, el concepto de lo majestuoso, el asunto de la pluralidad, etcétera. Y aquí vemos ya una noción muy clara de lo que es la visión de género a partir de una lógica imperial. Como Hazard ha publicado un libro sobre Cuba y todavía está en la dinámica de Cuba, también se plantea lógicamente una visión dominicana a través de Cuba. Y por eso escribe Oh Hombres de Cuba, oh poéticos sueños de maravillosas tierras tropicales. ¿Dónde están ahora todas vuestras realidades? Oh, es esta nuestra introducción al suelo dominicano, una buena muestra de lo que podemos esperar de todo Santo Domingo. Dios no lo quiera. Bueno, sigue por ahí. El tema es que vamos a ver recurrentemente esta especie de lectura paralela. Y aquí Hazard integra un elemento muy interesante en sus crónicas, porque a través de esta lectura que hace, esta comparación que hace de la situación, por ejemplo, del negro y de sus elementos de integración en la sociedad cubana, hay que recordar que todavía el esclavismo tiene toda su dureza en la sociedad colonial de aquella gran isla caribeña. Hazard entonces se preocupa siempre por destacar lo que son las diferencias, esa metáfora mayor en la que nosotros deberíamos reflejarnos, que Cuba, que es modelo en un momento, en otro momento no lo es. Y bueno, cuando él entra por Puerto Plata, uno de los elementos que más lo asombran es justamente esta especie de presencia de algo que no es tan salvaje, pero sí un poco pertenece a esos ámbitos un tanto de los principios de la colonia. Y entonces, él en su obra, antes ya de llegar a la ciudad, de enfrentar ya lo que realmente hay una especie de vueltas que da en torno a la historia colonial, y en esa está dialogando, haciendo una síntesis muy brillante, tanto de las imágenes que se publicaban, que sintetizan mejor esa historia de ese primer siglo de presencia española a través de los grabados que salen en la obra, en las crónicas de Oviedo y en los textos de Debris y en el libro de Penizzoni, básicamente. Y entonces crea una especie como de lectura, y también busca la manera de asimilar eso a una comprensión de lo que es lo tropical. Entonces en eso, esa visión del negro va variando, el negro como víctima al principio, el negro como un nuevo sujeto, porque realmente para él es una situación muy curiosa, la situación del negro, el tema del mestizaje en una isla como la nuestra. Cuando él ya comienza a tratar directamente lo que es la sociedad actual, o entre paréntesis de ese momento, ya tenemos este grabado tan repetido de la fortaleza Osama, donde justamente lo que quiere es dar la noción de que ya hay un orden establecido, hay una historia. Y aquí vemos cómo el grabado de Hazard también se puede asimilar a otros grabados que se habían ya recientemente publicados, como este de la derecha de 1867, donde vemos cómo hay dos lecturas apenas de 3-4 años de diferencia, y cómo Hazard también sabe dialogar, sabe tratar de una manera tan puntual lo que es el tema del arte del grabado. Es decir, que no solamente estamos ante un artista, o mejor dicho, no solamente ante un periodista, ante un historiador, ante un antropólogo, sino también ante un artista. De manera que Santo Domingo pasado y presente se puede concebir como un opus que realmente nos permite mucha lectura. Es un libro bastante multidisciplinario,
Y a mí particularmente en este grabado siempre me ha llamado la atención la manera en la que los proyectos de remodelación de la ciudad de Santo Domingo no se produjeron a partir de una lectura realmente crítica de todas estas imágenes, de toda esta historia. Porque, por ejemplo, aquí vemos la Casa del Tostado y vemos el famoso techo, un techo que era de 2 aguas, que después se eliminó y se le instaló ahí un mirador que al parecer nunca existió, demostrando que a veces los trabajos de restauración tienen un grado de intervención lamentable porque se inventa una historia o se magnifica algo que realmente y seguramente nunca existió. Y bueno, a Hazard le interesa mucho el tema de la producción del tabaco. Él, como buen capitalista y como una persona que viene de una sociedad con un pujante desarrollo industrial, hay que recordar el papel de los trenes en ese momento, hay que recordar el desarrollo temprano de la industria. Entonces a él le llamaba mucho la atención el tema del tabaco y destacaba que el tabaco era la parte básica de la economía cibaeña y que básicamente también estaba en manos de los alemanes, su consumo. También el tema del azúcar era muy importante, el tema de la técnica. Y entonces también tenemos un grabado donde hay mucho sabor cubano. En realidad no me puedo imaginar que esto sea así, este concepto tan de una sociedad tropical, pujante, casi imperial, porque me parece que no había un espacio. Pero bueno, es posible la realidad, es posible que haya sucedido, es posible también una transferencia o una pifia del artista, del historiador, del pensador. Cuando Hazard viene a Puerto Plata, una de las cosas que más le llaman la atención es que para acceder a la ciudad, él tiene que ser cargado por un negro justamente y llevado a cuesta, así como diríamos nosotros infantilmente, a caballito hasta la ciudad, porque no era posible acceder directamente por el tema del bajo nivel de las aguas al puerto. Y entonces él, bueno, le llama muchísimo la atención. Y cuando habla de Puerto Plata, dice que Puerto Plata es una ciudad de aspecto deprimente en la que la mayoría de las casas son de madera y generalmente tienen 2 pisos de altura con balcones en el segundo. Las principales de ellas, así como las tiendas, están situadas en calles paralelas que bajan directamente de las colinas a las aguas de la bahía. Estas calles son estrechas y mal pavimentadas, pero la situación natural de la ciudad es muy afortunada, pues proporciona amplio espacio para el desarrollo de una gran ciudad. Es decir, que estamos ante una visión bastante curiosa, muy cotidiana, y sin embargo él logra también resaltar ese aspecto hermoso que tenía la arquitectura de su momento mediante este grabado. De estas edificaciones que por lo menos fueron conservadas hasta principios del siglo XX, como se puede apreciar en algunas imágenes. La población de Puerto Plata se estima aproximadamente en unos 2 o 3.000 habitantes, la mayoría de población de color. Es muy interesante este tema, como hay una constante, el tema del color a él le llama la atención, sobre todo por esa lasitud que ha habido en torno a la integración étnica, en la integración social, en el tema del trabajo, de la moral, que si bien no va a representar un gran problema para el proyecto de anexión, sí él destaca como un elemento en cierta medida limitante o tal vez motivante, porque es una manera también de cómo el imperio puede integrarse de una manera activa, cómo puede reorganizar cosas que realmente no son eficaces a nivel de lo que sería una logística, como el caso de los mercados. Y sin embargo, él le llama la atención también el concepto de franqueza de la gente y también destaca de nuevo el tema de la diferencia con respecto a la población cubana. Cuba es como un retornelo que siempre aparece. Como él vive en Cuba y él hizo un trabajo formidable con ese libro de Cuba a pluma y pincel, publicado años antes de Santo Domingo pasado y presente. Entonces tiene muy presente ese modelo que por lo visto no es tan modelo. En el caso de Santo Domingo su trabajo fue menos espontáneo, menos participativo, ya se produjo a partir de un estudio, de un gran levantamiento de un archivo. Y bueno,
él cuenta cosas muy curiosas, como el tema de que había mujeres que se bañaban desnudas en el río, ese tema de la franqueza a veces, en ese tipo de acción que para él debió ser bastante chocante, nueva, porque lo impresionó la costumbre en parte algunas del mundo. Y aquí se puede descartar más ese aspecto de esa novedad y la importancia también de los ríos en lo que era la vida de las ciudades. Y también el papel de los medios de comunicación, el papel del aguatero, el tema de cómo se distribuye el agua y también la naturaleza, los manatíes. Y este mapa, que fue como el mapa icónico de, bueno, la piedra casi de perdición nuestra, porque Samaná fue como el lugar añorado, esperado por los grandes imperios. Y entonces él tiene apuntaciones curiosas, como por ejemplo eliminar el mangle, porque supuestamente a partir de esa capacidad que tiene el mangle de atesorar esas tierras muertas, etcétera, esos desechos del mar, entonces por ahí se puede penetrar una enfermedad como la tuberculosis, etcétera. Y entonces él, bueno, es alguna de sus propuestas que por suerte no se llevó a cabo, porque ustedes saben todos los elementos beneficiosos que tiene el mangle para la protección de nuestras playas. Y bueno, él quedó, por otra parte, demasiado encantado por Samaná, por los amaneceres, y realmente sí planteó una situación bastante idílica, y escribió sobre también ese viejo proyecto que había de constituir una especie de ciudad del futuro en ese espacio samanense. Y ahí hay todo un concepto de cómo Samaná también es un espacio de integración. Él recordaba la manera en la que se integraron a ese espacio los negros libertos traídos de los Estados Unidos cuando Guayer. Y entonces él va caracterizando cada ciudad en función de su capacidad de generar una economía política realmente capitalista. Santa Bárbara a él lo deslumbró y también destacó ese aspecto recoleto de sus espacios, de su gente. También en la parte de la costa sur destacó el tema de los llanos y sugirió algo muy curioso, el tema ese de la posibilidad de plantar azúcar. Es algo también muy curioso eso de que se haya adelantado a lo que fue después la realidad en esa zona oriental de la isla de Santo Domingo. Un detalle que llamó mucha la atención fue una arenga de un sacerdote en torno a la conveniencia de que la República Dominicana pasara a los Estados Unidos, realizada en el patio de la Fortaleza Osama, y esa manera en la que él vio 600 personas, más o menos según me cuenta, y la mayoría de color. Eso él nunca lo había visto porque no lo podía ver en Cuba, tampoco lo podía ver en Estados Unidos por el tema de integración racial en esos dos espacios. Sin embargo, en el espacio dominicano, el tema del mulato a él le llamó bastante la atención y lo resaltó, eso de cómo fue una novedad para él. También él destacó el aspecto de Santo Domingo, las limitantes de su concepto de seguridad, porque no solamente era tratar lo que era una realidad histórica y plantearse una historia en función de una narración, sino de plantearse de cara al futuro lo que era la logística del orden, un orden que al mismo tiempo tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la razón de Estado. Y en ese sentido, el concepto de seguridad de Santo Domingo, el supuesto sentido de seguridad que le brindaban sus antiguas murallas, fue para él visto de una manera bastante crítica. Y bueno, dentro del 6C de los viajes de una zona a otra estaba el viajero fatigado, que debía ser él mismo. Tal vez esto sea un autorretrato, o quién sabe, pero de todos modos da testimonio de ese momento de solaz que todo viajero se merece. Tenemos aquí las ruinas del Alcázar de Colón, también un tema recurrente que después se va a convertir en uno de las imágenes por excelencia, tanto esta imagen del Alcázar de Colón como la catedral serán algunas de las más publicitadas. Y aquí tenemos una imagen bastante amplia de lo que debía ser la ciudad vista desde el mar. Y me permito poner otra imagen parecida, porque
unos cuantos años antes, en 1864, que también daba cuenta de una ciudad, tal vez una ciudad más fantástica, pero sería interesante realizar un estudio comparativo entre los grabados de Hazard y los otros grabados que se publicaban de Santo Domingo para ver qué los diferencia, qué los acerca, para ver cómo va evolucionando también tanto la ciudad o también el imaginario, porque también cada grabadista le agrega un elemento a su trabajo, cada artista destaca un elemento u otro, también hay mucho de ideología, también hay mucho de razón de Estado en esta manera de practicar el arte. Aquí tenemos la parte antigua de Santo Domingo, también al fondo se ve de una manera ya más clara lo que es la Casa del Estado, también el atrio de la catedral, la entrada, unos escalones que por lo visto se utilizaban para acceder a la catedral, y estas personas que debían ser como las unidades de medida para uno saber las dimensiones de ese espacio urbano. La calle comercial también de Santo Domingo, y ahí un poco se va viendo lo que era la dinámica, una escuela que al mismo tiempo era una gallera, una combinación de ambas, y entonces también él destaca el tema del gallo, del entretenimiento, de esta zona lúdica. Él también lo había señalado en lo del libro sobre Cuba, esta zona marginal de la fiesta de los negros en el caso cubano, y aquí esta reiteración en toda parte que va por la pelea de gallo. Aquí vemos ya un grabado bastante hermoso de lo que fue la plaza central, ¿no? De la ciudad, lo que es ahora el Parque Colón, y una vista de un costado de la catedral. Y aquí vemos un poco cómo era este espacio la Plaza Mayor, este espacio que debía ser el centro de la ciudad, y sin embargo era un espacio amurallado. Digamos que este libro también nos brinda a través de sus imágenes algunas claves para pensar lo que es el desarrollo del espacio urbano nuestro. Igualmente la catedral, que como dije, juega un papel muy importante dentro de esta iconografía, así el antiguo monasterio de San Francisco, él logra unos planos realmente únicos, donde se ve todo ese esplendor. Hay que pensar también en que Hazard tiene una idea muy clara de lo que es el arte en ese momento. Él está viendo los grabados de Doré, y asimismo también ve, por ejemplo, las cuevas de Santa Ana, y así logra hacer un registro de lo que son estos espacios, tanto de contención, de límite de la ciudad, y también los espacios de comunicación. Son espacios que él siempre privilegia, y él también tiene un concepto de la persona. Siempre me parece que la naturaleza constituye en Santo Domingo un respeto constante a sus habitantes por su desidia e indiferencia a mejorar su situación. Uno se ve llevado a pensar constantemente lo que podría conseguir la energía del hombre en un país donde la naturaleza hace tanto. Realmente esto es una frase que creo que ocupa ya nuestros más de 500 años de historia, y también un tema muy actual, el tema de cómo estamos mediados por una naturaleza realmente potente, con muchos elementos, pero falta ese concepto social de un uso adecuado. Unido a la sensibilidad también de su época, a Hazard le interesa hacer un registro de los tipos populares para demostrar un poco el tema de los oficios, y entonces dentro de esto también incluyen un elemento como el higüero, que no solamente es algo así grande, bastante majestuoso en lo que es su figura, sino también un elemento que se integra dentro de los ajuares de la casa, porque de ahí salían en ese momento los cuencos, salían las cucharas, etcétera. Era una manera muy, muy práctica para utilizar los diferentes aspectos de la casa. También está esta imagen de la hacienda nativa, está destacando ese aspecto todavía limitado de lo que es el concepto de propiedad, y también ese concepto que, bueno, podría parecer también demasiado primitivo, rústico, en lo que era ese interior dominado por una naturaleza todavía poco asumida por lo que era esa fuerza del capitalismo de la
de donde él venía. Él veía realmente todo muy, muy primitivo, y asimismo la ciudad, de los pueblos Cotuí, por ejemplo, destacó ese aspecto de sus minas, del oro. También recordó todo lo que había pasado con el tema de la explotación, y entonces naturalmente Hazard, y también Hazard naturalmente que bueno, es muy sensible a lo que son esos espacios. Y bueno, está el Camino Real famoso que iba de La Vega, de Puerto Plata hasta Santiago. Y bueno, dentro de toda esa valoración que él hace, también habla de los intentos fallidos de modernización, como esta, por ejemplo, de esta máquina de vapor que había en Santo Domingo. Así está también la ciudad de La Vega. Y bueno, hay realmente toda un viaje muy intenso. Y está esta imagen que después se quedó siendo reproducida en muchos otros medios. Y está Moca, ¿no?, dentro de esta ruta que también integró. Así que vemos cómo Hazard realmente se preocupa por tratar de registrar visualmente y conceptualmente esos principios energéticos, comerciales, esas potencialidades económicas de lo que era la sociedad dominicana. Y entonces, bueno, a través de estas imágenes uno puede valorar lo que es el desarrollo económico, lo que es el principio de la movilidad, lo que es una especie de tierra de promisión. Y este es un poco este aspecto. La isla Santo Domingo, como se conocía en ese momento, como un espacio quizás mágico, no sé si llamarle, sería lo más interesante, pero lo interesante de la lectura de Hazard es cómo él con mucha gracia se va integrando con un personaje, va creando pequeñas historias. Es decir, que no es un libro, es un libro abierto, un libro muy abierto a la antropología, a la política, a la historia de las mentalidades. Tiene realmente tantos registros que nos permite, qué sé yo, como casi tocar a esos dominicanos que se movían en ese entonces. Y así vemos cómo al tiempo que estaba produciéndose este libro, también se estaba reproduciendo algunas de sus imágenes en revistas como la Harper Weekly, por ejemplo, años después, y cómo Hazard tuvo realmente, sus grabados tuvieron mucha difusión, como este, por ejemplo, de La Vega, que fue muy reproducido en la prensa francesa, en la prensa inglesa todavía hasta principios del siglo XX. Y bueno, aquí tenemos una obra formidable, aquí tenemos un autor que por suerte ha sido traducido al español y que espero poder motivar tal vez una lectura, discusiones, conversaciones sobre un libro que yo pienso ha abierto muchas líneas de pensamientos, tanto en torno a ese presente y pasado de Hazard de ese año, como también a esto que nos pasa ahora. En cierta medida hay una continuidad entre muchas de estas líneas en torno al ser, la producción, el espacio. Y Samuel Hazard estuvo en ese momento ahí en Santo Domingo, y luego publicando su fabuloso, su hermoso libro en Nueva York. Muchas gracias, y espero que estas ideas por lo menos motiven otras ideas y que así podamos seguir dialogando sobre un país que, a pesar de todas las cosas, es todavía hermoso como lo es la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la Academia de la Historia Dominicana de la Historia por permitirme esta participación y celebrar al mismo tiempo sus 90 años de existencia. Muchas gracias, licenciado José Checo, por esta oportunidad, y a Casey Brems también por su generosidad y por todo su apoyo. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Muchas gracias, Miguel, por tu tan interesante exposición que, como tú muy bien has dicho, permite que el público en general y de manera especial las nuevas generaciones y las del porvenir abreven en ese libro fascinante de Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y su presente. Muchas gracias por su atención.